La primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, habíamos estado considerando cómo el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos a que dejaran a un lado sus derechos y sus libertades, como lo era el comer carne sacrificada a los ídolos, con el propósito de no ser tropiezo para los hermanos que tenían una conciencia débil al respecto. Pero ahora, en el capítulo 9, el apóstol Pablo ilustra este principio del cual habló en el capítulo 8 mediante la manera en que él mismo había cedido o había renunciado a sus propios derechos. Él apela a su propio ejemplo para persuadir a los hermanos a cambiar sus preocupaciones acerca de su propia libertad por preocupaciones acerca de su influencia hacia los demás. La lección, hermanos, que vamos a considerar en esta tarde la he titulado Abstinencia de privilegios legítimos. ¿Sí? Legítimos. Si alguno entre los corintios no estaba conforme, porque al parecer así pasaba, con esas restricciones de no comer carne en los templos de ídolos por amor a los hermanos, bueno, necesitaba considerar estas restricciones, esta abstinencia del apóstol Pablo que él mismo se había impuesto sobre sí para conservar su buena influencia y para no ser tropiezo a la predicación del evangelio. Comencemos el capítulo 9, hermanos, de esta carta, y dice así el versículo 1, note usted. Dice Pablo y empieza con una serie de preguntas: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Verso 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. 2 puntos. Y así empieza el apóstol Pablo esta carta. Cada una de estas preguntas que hace, hermanos, requiere un sí por respuesta. La respuesta obvia era sí. Por supuesto, hermanos, que Pablo era apóstol. Por supuesto que Pablo era libre. Claro que él había visto al Señor. Y sobre todo, los corintios eran la evidencia de su apostolado. Tal vez algunos en otros lugares podían poner en tela de juicio la veracidad de Pablo, pero no los corintios. Ellos no podían hacer esto. Pablo trabajó entre ellos. El apóstol Pablo obró milagros en su presencia. El apóstol Pablo les impartió dones milagrosos. Y esto era algo que solamente los apóstoles podían hacer. Por eso digo, tal vez otros podían menospreciar a Pablo. Los corintios no tenían derecho de hacerlo. Ellos eran testigos, no solamente del trabajo, sino de su apostolado. Sin embargo, hermanos, aunque él era apóstol por el bien de ellos mismos, había escogido soportar dificultades en lugar de insistir en sus derechos para no poner obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuáles eran estos derechos, hermanos? Él empieza hablando acerca de esos derechos personales a los cuales él había renunciado. Los corintios no querían algunos renunciar a su derecho. Yo puedo comer carne, un ídolo no es nada. Yo tengo conocimiento. Y se mantenían en su postura. Bueno, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Y él empieza a describir cuáles eran esos derechos personales de los cuales él se había abstenido. Dice el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y él habla de este derecho. Claro que sí lo tenía. La respuesta obvia, hermanos, es sí. Tenemos derecho. Claro. Al decir tenemos, hermanos, Pablo no habla solamente de sí mismo en particular.
sino también de otros que como él predicaban el evangelio. Pablo utiliza una figura de retórica llamada metonimia, donde se designa una cosa con el nombre de otra. El apóstol Pablo usa la comida y la bebida para representar los medios para sustentar la vida. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. Él y otros predicadores del evangelio como Bernabé y otros más tenían el derecho de esperar de la iglesia los recursos materiales o económicos que ellos necesitaban para poder vivir. ¿Tenían derecho de comer y beber? Por supuesto que sí. Por su trabajo, por la obra que ellos hacían de predicar la palabra de Dios. El derecho que tenían, hermanos, era similar al derecho de los corintios, cuando ellos se exigían que podían comer carne sacrificada a los ídolos. Sí, tenían derecho, por supuesto, era carne. Y ellos tenían el conocimiento correcto y un ídolo no era nada, por supuesto. Bueno, dice Pablo, yo también tengo derecho de comer y beber. Pero Pablo, hermano, rechazó la ayuda financiera de la iglesia en Corinto, aunque él tenía el derecho de ella. De esta manera, hermanos, sus detractores no tendrían argumentos en su contra y no iban a ser causa de descrédito para el evangelio. Por eso allá cuando escribe a los hermanos en Corintio, pero en la segunda carta, él les dice lo siguiente, noten ustedes. Segunda a los Corintios, capítulo 11 y versículo 7, dice, ¿por qué yo humillándome a mí mismo? Noten las expresiones que utiliza Pablo. Humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Predicar el evangelio de balde era predicarlo gratuitamente. Dice el verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, corintios. Verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo tenía razones poderosas para abstenerse de ese privilegio de recibir sostenimiento de los corintios cuando trabajó entre ellos. ¿Tenía derecho? Sí tenía derecho. Y él renunció a ello por amor a la obra en Corinto. Volviendo al capítulo 9, pero el versículo 5, hermanos, Pablo describe otro derecho muy importante. 9:5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Sí, otro derecho al cual Pablo había renunciado era precisamente el llevar una hermana por mujer. Pablo tenía derecho de casarse. Pedro era un hombre casado. Los demás apóstoles estaban casados. Los hermanos del Señor Jesucristo estaban casados. Pero Pablo, asimismo, renunció a ese derecho, a ese privilegio. Pablo, hermano, sufrió mucho en su obra como evangelista, como apóstol, como predicador. Sufrió cárceles, azotes, hambre, frío, desnudez, fue apedreado, muchas cosas que él tuvo que experimentar por causa de su obra de predicación. Los sufrimientos que hubiera tenido que pasar una esposa que viajara y acompañara a Pablo hubieran sido muy grandes. Y no solamente para ella, sino para Pablo mismo. Pablo, hermano, soportó la privación de hacerse acompañar por una esposa por el bien de la obra y por no verse limitado en sus esfuerzos evangelísticos. ¿Tenía derecho? Sí tenía derecho, claro. Y pone ejemplo de los demás apóstoles que sí llevaban una hermana por mujer.
Pero además, hermanos, en sus palabras, cuando él dice, no tengo derecho también a llevar una hermana por mujer, deja implícito otro mensaje también ahí, al cual estaba renunciando. En el comentario de nuestro hermano Wayne Portain, de la primera carta a los Corintios, nuestro hermano escribe lo siguiente: este versículo prueba que en el tiempo del Nuevo Testamento era práctica común que los evangelistas llevaran a sus esposas consigo con suficiente sostenimiento de las iglesias para que se cubrieran los gastos de la familia. Pablo dice, no tenemos derecho de comer y beber. Sí tenían derecho. Y cuando dice, no tenemos derecho de llevar una hermana por mujer, no era simplemente el derecho a casarse, sino también a ser sostenidos. El predicador, el evangelista, juntamente con su mujer, su familia. Era un derecho que tenían. El comentarista William MacDonald dice este señor, aquí el apóstol afirma que él tiene tanto derecho a casarse y a gozar del sostenimiento de parte de los cristianos para sí y para su mujer. La expresión traer con nosotros una hermana por mujer se refiere no solo al derecho de casarse, sino también al derecho de ser sostenido tanto el marido como la mujer. Y él podía exigir, podía demandar esta clase de privilegios de parte de los corintios. Pero él renunció. Él se abstuvo, hermanos, de estas bendiciones, de estos derechos legítimos que él tenía. Él no actuó simplemente por conveniencia personal. Él pudo haberse dejado llevar simplemente, hermanos, por lo que a él le convenía. Pero no lo hizo así. Él no exigió, él no reclamó ningún privilegio al considerar que las consecuencias no iban a ser convenientes para la obra y para los hermanos mismos allí en Corinto. Y continúa, hermanos, en el versículo 6 del capítulo 9. Dice Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Dice Pablo. Y aquí hay otro derecho del cual hace mención que él renunció por amor a los corintios y a la obra en ese lugar. Otro derecho, hermanos, al que Pablo en algún momento renunció fue el derecho de no trabajar secularmente hablando. ¿Sí? Tenía el derecho a dedicarse completamente a la obra del Señor, a predicar y enseñar la palabra, siendo sostenido para este fin. Pero en algunas ocasiones renunció a ese derecho, trabajando con sus manos para poder suplir las necesidades que él tenía y también para poder ayudar a sus hermanos. Lo mismo hizo Bernabé. Dice, yo y Bernabé no tenemos este derecho. Solamente él y yo no tenemos derecho a no trabajar. Y renunciaron, hermanos, por el bien de su ministerio. Por ejemplo, ahí en Hechos 18 se nos da una reseña de esto mismo, cuando Pablo estuvo en Corinto y llegó ahí y predicó el evangelio. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice aquí la escritura que Pablo, estando en Corinto, él trabajó. Él tenía derecho, hermanos, de no trabajar. Él no tenía necesidad de estar haciendo tiendas para poder mantenerse. Sin embargo, hermanos, repito, por amor a la obra y por no ser tropiezo para el evangelio en Corinto, por algunas situaciones que había allí, él se abstuvo de ese derecho legítimo y trabajó en este oficio juntamente con Priscila y Aquila. Otro pasaje que nos enseña, ¿verdad?, este mismo
sacrificio que hace el apóstol Pablo lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 34. Hechos 20, 34 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí nuevamente vuelve a enfatizar el apóstol Pablo que en ciertas situaciones él trabajó con sus propias manos, secularmente hablando. Otro texto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Y en Tesalónica había también otra situación que implicaba que algunos miembros de la iglesia andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y esto no era nada bueno, y tenían que arrepentirse y tenían que cambiar esa forma de vida. Y dice el apóstol Pablo: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. Dice Pablo en el 9, no porque no tuviésemos derecho, y se los aclara. No es que yo no tuviera el derecho de ser sostenido, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Si había en la iglesia hermanos que andaban desordenadamente y no querían trabajar, nada más se andaban entrometiendo, y tal vez Pablo recibía sostenimiento económico, ellos hubieran dicho: no, pues si Pablo no trabaja, nosotros tampoco trabajamos, considerándolo de una manera carnal. Pablo tenía el derecho, pero renunció estando en Tesalónica a recibir sostenimiento de ellos para darle ejemplo a aquellos que no querían trabajar. Y él trabajaba, dice aquí, con afán y fatiga, de noche y de día. Sí, hermanos, Pablo renunció muchas veces a privilegios legítimos que él tenía, él merecía. Pero por amor a la obra, muchas veces tuvo que actuar de esta manera. Y para reforzar, hermanos, ese derecho de recibir sostenimiento económico de parte de la iglesia, Pablo hizo una serie de preguntas de retórica cuya evidente respuesta, hermanos, es muy obvia, muy obvia. Versículo 7. Dice el apóstol Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién es soldado y se paga sus propios gastos? Les pregunta Pablo. ¿Quién hace esto? Díganme, un soldado que lo sea a sus propias expensas. Nadie. No existe uno solo que haga eso. Obviamente, hermanos, quien contrataba a un soldado le pagaba un salario y proveía para ese soldado armas, proveía uniforme, proveía comida, transporte, techo, etcétera, etcétera. Hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Hemos conocido hermanos que estuvieron en la milicia, hermanos veteranos, o hermanos que tuvieron hijos que sirvieron en el ejército, en la fuerza aérea, en la fuerza naval, etcétera. Y hermanos, es exactamente lo mismo. Tienen derecho a estos privilegios por el servicio que prestan a su país, a su nación. Y tienen derecho a ser sostenidos y a recibir un pago por el trabajo que ellos hacen, sirviendo al país. Hace otra pregunta el apóstol Pablo: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y otra vez la respuesta obvia es: nadie. Nadie hace eso. Todo viñador, todo agricultor trabaja y cuida de aquella viña y la riega
y la abona y la poda y espera con ansia poder comer de esos frutos. Y hace otra pregunta más. Y dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Quién hace eso? Pues nadie. Todo pastor cuida de su rebaño y alimenta y protege a cada una de esas ovejas o cabras o vacas, pero naturalmente toma de su leche y prepara sus quesos y su mantequilla y disfruta de estos beneficios. Por aquí hay hermanos que tienen gallinas y las cuidan y las alimentan. A veces dice el hermano Sergio, ya nos vamos porque tenemos que ir a darle de comer a las gallinas. ¿Quién cuida gallinas y les da de comer y las atiende y no come huevitos de las que ponen las gallinas? Nadie hace eso. Hermanos, en esta analogía, los que trabajan en el reino de Dios se comparan con un soldado, con un agricultor o con un pastor. El punto de Pablo es que si ellos tienen derecho de beneficiarse del fruto de su trabajo, también tienen el mismo derecho los que trabajan en la predicación y enseñanza. Ese es el punto que está ilustrando aquí el apóstol. Sin embargo, él juzgó, hermanos, que su relación con la iglesia en Corinto era tal que la aceptación de este beneficio económico iba a obstaculizar su liderazgo espiritual entre ellos. Así que se abstuvo de este privilegio y decidió predicar y trabajar entre ellos sin recibir nada a cambio. Repito, no porque no tuviera derecho, sino que él mismo renunció porque él no quería ser estorbo para la obra en Corinto. Pero también el apóstol Pablo, hermanos, después de defender con argumentos sólidos ese derecho personal, ahora él cita la autoridad de las Escrituras para este mismo fin. Dice, hermanos, el versículo 8 de 1 Corintios 9. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Dice el apóstol Pablo. Él no iba a basar, hermanos, toda su defensa y argumentación meramente en cosas de la vida, como la guerra o como la agricultura o como el pastoreo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aplicó un principio encontrado en la ley de Moisés para dejar en claro que Dios esperaba que los que predicaran el evangelio vivieran de la enseñanza del evangelio. Dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sí, hermanos, bajo la ley de Moisés, Dios tuvo cuidado de los bueyes. Sí, Dios tuvo cuidado de los bueyes. Estos animales que trabajaban arando y trillando o moliendo los cereales, decía la ley, decía Dios, tienen derecho de comer de ello. Tienen derecho. Era injusto para el animal que se le pusiera un bozal para que no comiera. Era injusto. Dios así lo veía. Y Dios, hermanos, prohibió en la ley que lo hicieran. No pondrás bozal al buey que trilla. Los bueyes eran simples bestias, pero tenían el derecho divino de poder comer de eso en que trabajaban. Dios así lo veía. Sin embargo, hermanos, Pablo deja en claro que Dios tiene más cuidado todavía de las personas.
que de los animales. No poner bozal al buey que trilla es una expresión que implica el derecho de las personas de ser partícipes de su labor. El principio de que un buey podía y debía participar de los frutos, dice Pablo, aplica a los seres humanos también. Pero Pablo, por no trastornar la fe de algunas conciencias débiles entre los corintios, él renunció a este derecho que Dios le otorgaba. Sí, Dios se lo otorgaba. Y ellos de la misma manera debían actuar. Ellos tenían que escuchar lo que Pablo decía y el ejemplo de él mismo, y renunciar a ese derecho que tanto peleaban de comer carne relacionada con los ídolos, y siendo tropiezo de esta manera hermanos que en su vida pasada habían estado habituados a la idolatría y que ahora veían a sus hermanos comiendo en un lugar de ídolos, y ellos, hermanos, se veían tentados a hacer lo mismo, violando su conciencia. Dice Pablo, no lo hagan, no sean tropiezo para sus hermanos. Si comer carne es causa de tropiezo para ellos, no lo hagan. Renuncien a ese derecho que tienen. Y él mismo era el ejemplo perfecto para esto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Dice Pablo. Y dice esto, hermanos, es gran cosa, porque al parecer algunos en Corinto pensaban que lo que Pablo esperaba recibir económicamente por su trabajo era gran cosa. Era gran cosa, y de ahí la expresión del apóstol Pablo. Es gran cosa, les dice. ¿Eso es lo que ustedes piensan? Cegar de ustedes lo material se les hace que es gran cosa, si yo he sembrado lo espiritual entre vosotros. Pablo no quería a los ojos de ellos parecerse a esos filósofos que abundaban allí en Corinto, que se autoproclamaban maestros y que siempre estaban esperando recibir algo a cambio. Pablo no quería ser comparado con ellos, sin importar, hermanos, estas personas filósofas, sabias, entre comillas, sin importar lo inútil de sus enseñanzas, ellos siempre estaban buscando un beneficio económico. Pablo no quería que se le clasificara de la misma manera que a esos maestros. Al parecer, algunos hermanos lo estaban comparando con estos falsos maestros, y por tal motivo se abstuvo de su derecho para que ese apoyo económico no se convirtiera en un estorbo para la recepción del evangelio, para que su palabra, su predicación no perdiera fuerza entre ellos. Hermanos, todos nosotros, de una u otra manera, a veces tenemos derechos y libertades. Pero siempre es bueno, hermanos, no solamente considerar los derechos propios que tenemos, sino también los efectos que nuestros derechos a veces pueden causar en los demás. Pablo se contentó pues con lo que otras congregaciones pudieron proveer. Cuando estuvo en Corinto, él recibió ayuda de otras iglesias. Cuando estuvo en Tesalónica, recibió ayuda de otras iglesias, no de ellos, para no serles tropiezo. Y cuando fue necesario, pues él trabajó con sus manos, haciendo tiendas o tal vez en alguna cosa más, para proveer para sus necesidades. Pero de esta manera, Pablo silenció a sus críticos que lo relacionaban con los maestros que solo buscaban beneficio económico. Pablo no era así. Él era diferente. Y él sabía que Dios le daba la facultad, el derecho de ser sostenido por la iglesia.
pero por causa de la inmadurez y de la carnalidad que había en Corinto, él prefirió renunciar para no ser tropiezo a la obra del Señor. Muchas veces, hermanos, tendremos que tomar decisiones por el bien del Evangelio y por el bien de los demás, aunque esto implique renunciar a un derecho o a un privilegio legítimo. Tenemos derecho. A veces somos muy dados a decir, es que yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo derecho. Sí. A veces hay que renunciar un poco a ciertas cosas por amor a los hermanos, para no ser tropiezo o para redundar en el progreso del Evangelio. Sea lo que sea, hermanos, Dios ve y Dios sabe. Y cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar, demostramos que amamos a Dios y que amamos a los hermanos y queremos lo mejor para la iglesia. Hay iglesias, hay congregaciones donde los miembros se pelean y discuten. Y cada quien quiere exigir y demandar e imponer sus derechos sobre los demás. Y sabemos cómo termina todo eso en esas iglesias. El Evangelio no prospera. La obra del Señor se estanca y muchas veces esas congregaciones terminan por desaparecer. Porque puro pleito y carnalidad, porque todos exigen y todos demandan sus derechos. Hay que tener cuidado, hermanos, que esta enseñanza del apóstol Pablo nos sirva a nosotros para nuestra propia vida espiritual, individual y también para la obra en este lugar aquí en Odessa. Vamos a dejarle aquí, continuaremos el versículo siguiente, el verso 12, la próxima lección con el favor de Dios. Muchas gracias por su atención.